tecnologías Cisco, la idea es que pongamos los seriales HWI2T, los que vamos a ocupar de Cisco, en ambos equipos, primero antes de comenzar la topología. ¿Ya? Entonces, en ambos routers. Entonces mira lo que te va a pasar. Cuando instalo el módulo, que no es el de Cisco, y yo quiero ver los módulos instalados, show IP interface brief, fíjate los que te muestra. Te muestra los gigabits que vienen en la placa y te muestra los HWI2T que son de Cisco, pero no te muestra el módulo del HWI8A. No aparece. Pero tú sabes que físicamente está puesto. ¿Ya? Es por ello. Entonces no te va a aparecer como un módulo. Y entonces ahí viene la diferencia de cuándo usar los cables. Aparte el otro tiene más pines, es un cable distinto. ¿Ya? Vamos a aplicar encapsulación, ya que es fácil con la configuración. Y para ello tenemos los dos routers, puertos seriales HWI2T de Cisco, a la derecha, a la izquierda pusimos el estándar, no aparece dentro de la configuración, no se muestra, a pesar que físicamente está instalado, que es ese. Ya. Y comenzamos a configurar. Esto también vamos a aplicar enrutamiento después, de tipo OSPF. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar también OSPF B2. Entonces, comenzamos con el router Movistar, ¿ya? Damos nombre a este proveedor. Aquí damos por hecho que la tecnología en ambos extremos es igual, ¿ya? Y el protocolo de encapsulación va a ser Cisco también, pues, entonces tenemos que tener ahí la referencia. Todo Cisco, puerto Cisco y dos proveedores que trabajan con el mismo equipamiento. Entonces, router Movistar. Configuramos la interfase serial DSE del router Movistar, que va a ser la primera IP de la subred 10030, la 1001 máscara 30. (1001 máscara 30) y sincronismo 9600, clock rate. Ya, tenemos la tarjeta, levantamos la tarjeta, configuramos el IP. Ya. Además, vamos a crear una loopback para simular la red 192.168.1.0, una loopback 0. Una loopback 0 en el mismo router que tiene la IP 192.168.1.10 máscara 24. ¿Ya? Y que va a pertenecer a una red que vamos a programar con SPF. Entonces tenemos la interfaz serial, la levantamos, damos IP y luego creamos la loopback 0 para la configuración correspondiente. Vamos al otro router, al router Entel. Dejamos hasta esta parte de la configuración, vamos al router Entel y hacemos una configuración muy parecida. Entonces nombre, cambiamos nombre al router Entel. Configuramos la serial 000 también con la segunda IP de la subred 100, que sería la 1002 máscara 30. Ya, entonces configuramos la interfaz, la levantan, la interfaz
Y además aplicar la loopback 0 con la IP 192.168.10.10, máscara 24. Entonces la interface loopback 0 con la misma IP. Entonces, lista con las dos interfaces. Siguiente paso, vamos a configurar OSPF versión 2 sin conectar nada todavía, ¿ya? Tanto en router Movistar como en el router Entel, ¿ya? Tienes que publicar las redes directamente conectadas. Routers OSPF 1. Movistar va a tener el router ID 1111 y va a publicar dos redes. Área única, área 0. Dos redes entonces. Router Movistar, la red 100, máscara 30 la publica. Y la red 192.168.10, máscara 24 también la publica. Ambos con área 0. Van al router Entel y también enrutan con OSPF la red 192.168.100, ya la red 1000 máscara 30 y lo dejan como router ID 2222. Tienen que publicarla y declarar el router ID. Ya, entonces tienes que publicar con OSPF ambas rutas. Conectamos cable serial, ya, de Movistar a Entel, luego de enrutar. Entonces, tenemos enrutamiento normal o CPF, no tenemos nada diferente, levantamos tarjeta, ¿cierto? Enrutamos dos redes, nada muy especial. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar lo que es la encapsulación. De hecho, debería haber conectividad en ambos equipos, ¿ya? Pero tráfico no cifrado. ¿Ya?
no estamos encapsulados todavía. Entonces, probar entre router un ping a la loopback inversa, ¿ya? El router Entel, ping a la loopback 0 de Movistar, router Movistar, un ping a la loopback 0 de Entel, ¿ya? A las direcciones de loopback. Y incluso aparecen ya la adyacencia, aparecen los números de adyacencia también y el tiempo que llevan de conectividad. Ya. Entonces, estoy probando conectividad de Movistar, un ping a la loopback 0 de Entel, responde. Probando desde Entel, un ping a la loopback 0 de Movistar, perdón, y responde. Ya. Estamos ok con el enrutamiento, estamos bien con conectividad. Ahora vamos a aplicar lo que son los protocolos de encapsulación sobre las interfaces. ¿Por qué se aplican sobre las interfaces? Porque el protocolo de encapsulación son de capa 2, ¿cierto? Son de capa de enlace. Entonces, independientemente del protocolo de enrutamiento que tengan en capa superior, esto funciona igual. Lo podríamos haber hecho con RIP, lo podríamos haber hecho con IGRP, con ruta estática, ¿ya? Pero vamos a asegurar en este caso el tráfico para no permitir que no se intervenga de ninguna forma, en este caso, ambos extremos, ¿ya? Entonces, para ello, tenemos que hacer lo siguiente. En ambos routers tenemos que crear las cuentas de usuario, ¿ya? Con las claves correspondientes para después que se autentifiquen ambos equipos, ¿ya? Este mismo tipo de encapsulación PPP con chat se usaba en la tecnología PPPoE de hogar, en DSL. Si ustedes se recuerdan, años atrás, cuando alguien contrataba un servicio DSL, antes de la DSL, teníamos que contratar un número telefónico, ¿cierto? Contratar un servicio telefónico. ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo? El proveedor me creaba, ¿cierto? Por el lado de ellos, una cuenta que era asociada ¿a qué número? Al número telefónico. Por ejemplo, en vez de que mi usuario fuera Movistar, mi usuario era código de área 75 y el número perteneciente a la ciudad. Por ejemplo, 71 31 31 30. Ese era mi usuario. Y mi clave era una clave estándar para todos los usuarios de la empresa, que en el caso Movistar era T-Chile. Entonces me crearon una cuenta de pago en los routers de ellos, que era 75, que era el número de área, y el número de 6 dígitos, 75, 31, 31, algo. Ya, eso cambió hoy día porque los números ya no son 31 en Curicó, por ejemplo, ¿cierto? Han ido cambiando. Lo que se mantiene es el código. En Talca era 71, Rancagua 74, creo, y así, ¿ya? Y con eso aseguraban que el tráfico, que era un cable directo de cobre, que llegaba al cliente, hiciera la marcación del equipo de un extremo hacia el otro lado. ¿Y por qué se llamaba esa tecnología PPPoE? ¿Ya? Porque era punto a punto, pero sobre Ethernet. ¿Ya? De hecho, para mostrar un poco, si nosotros tomamos el router Wi-Fi de Cisco, el que se llama el WRT300N, ¿ya? Solamente para mostrarlo, este router todavía hacía esta función. ¿Y cómo trabajaba esto? Voy a poner un router aquí abajito la topología, solamente para mostrarlo, y voy a poner un módem. ¿De qué tipo? DSL. Así funciona esta tecnología. Entonces, en el hogar, miren, voy a correrlo por acá para mostrarlo cómo hubiese sido en esos años. Y una nube, una cloud.
¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Ya? En paralelo. El cliente en el hogar tenía un router y antes del router le instalaban un módem de marcación. En otra tecnología, cuando no se usaba el router, un computador directamente se le ponía una tarjeta módem, ¿cierto? En el computador. Esa tarjeta módem era de RJ11, telefónica, ¿cierto? Cable telefónico, ¿ya? Después cambió y se puso el dispositivo antes de un router. Antes no se usaba un router en las casas, ¿cierto? Era una conexión para un computador, ¿cierto? Que hacía la marcación. ¿Cómo funcionaba esto? En el caso de un router hogar, usted en la conexión a WAN seleccionaba la tecnología PPP-oe, protocolo punto a punto, que también es de un extremo a otro, pero over Ethernet. Eso es la OE, sobre Ethernet. Por lo tanto, llegaba sobre la tecnología de cable. Aquí se creaba el usuario que me entregaba el proveedor. Esto no lo inventaba, me lo entregaban una vez que yo accedía al plan. Por ejemplo, en Curicó era el código de área y luego el número de teléfono. Por eso, en cierta forma, para poder tener datos, tenía que contratar teléfono, ¿cierto? Tenía que contratar teléfono. ¿Ya? Claro, me amarraban a esa tecnología. Teléfono tenía que tener, po. De esa forma para poder crearme la cuenta. No era capricho de la empresa. La tecnología funcionaba así. Y cable de cobre de 4 hebras a la casa. Y la clave, la empresa usaba clave estándar para todo el usuario. Lo único que cambiaba era el usuario. La clave en ese tiempo era de Chile, ¿ya? De Telefónica Chile. ¿Ya? Entonces me creaban esta marcación. Este router lo conectábamos por cable de cobre al módem, ¿cierto? Pero el módem hacia la empresa se conectaba por ¿qué cable? Telefónico. RJ11. Y se conectaba a una central y una tarjeta telefónica RJ11. ¿Ya? Así funcionaba esto. Y por otro lado, acá en la empresa, ¿cierto? Ellos tenían una tarjeta, que ahí está, que era para cada cliente. Es decir, si en Curicó habían 5.000 clientes, allá ya tenían en el rack 5.000 tarjetas. Era una tarjeta única, con un cable único que iba para el cliente. Así hacía la conmutación a nivel de capa. O sea, estamos hablando de una cantidad de cable que había tirado, ¿cierto? ¿Ya? Y todavía está. Entonces, en esa tarjeta se ponía una etiqueta, ¿cierto? Que tenía el número del cliente para que identificara el técnico y el profe Oscar, el cliente 7531000, ahí está. Y las tenían separadas por sectores. Entonces tenían un rack con 500 tarjetas puestas, que era, por ejemplo, sector Rauquén. Otro rack con 500 más que decía Aguas Negras, Sol de Septiembre, Centro de Curicó, y fue creciendo. En un momento llegaron a ver que cerca de 8.000 tarjetas, 8.000 números telefónicos en Curicó. Imagínense una ciudad chica para 20 años atrás, ¿cómo sería Santiago? ¿Ya? Estamos hablando de Santiago, más de 25.000 a 50.000 tarjetas telefónicas en su momento. ¿Ya? Y eso evolucionó casi a 100.000 teléfonos de 100.000 tarjetas. ¿Ya? Imagínense ahí, trabajo chino conectando. Y por cada tarjeta llegaban 4 cables. Se multiplican. ¿Ya? Entonces, esa tarjeta estaba encendida, marcaba que había conexión y que mandaba voltaje en realidad. Recuerden que las antiguas tecnologías, como no eran digitales, eran análogas. Hoy día se mandan bits, ¿cierto? Mediante luz. En esa época se mandaba voltaje eléctrico. ¿Ya? Ese sonido que emitía el módem, el típico sonido de módem, era porque la tarjeta empezaba a mandar ondulación de frecuencia. ¿Ya? Y para nosotros hoy día es como vintage escuchar ciertos sonidos del módem de marcación. Y cuando mandaba esa ondulación, activaba la tarjeta del otro extremo, la que estaba en la empresa, y me asociaba a mí con la cuenta. Por eso cuando se marcaba, se demoraba un minuto y marcaba, y de repente se generaba la conexión. Si había pérdida por los cables, porque era muy extenso, nunca marcaba. ¿Ya? Si los cables se oxidaban porque le entraba agua, ¿cierto? Tampoco marcaba. ¿Ya? Y esas tarjetas generalmente fallaban o se quemaban por variaciones de voltaje, se juntaban dos cables y como mandaban 12 volt y no 5 volt como el que usamos hoy día, de repente dos cables se juntaban, formaban 24 volt y la tarjeta le llegaba
un voltaje muy alto y la quemaba. De ahí tenía que ir el profe Oscar, y con la tarjeta, buscar cuál de las 5.000 tarjetas era, ¿cierto? Que el cliente le avisara, y como no podía avisar porque no tenía teléfono, porque el teléfono estaba malo, tenía que ir presencialmente a la empresa a decirle que tenía problemas con su marcación. Ahí venían, sacaban la tarjeta, identificaban el cliente, sacaban la tarjeta, ponían una tarjeta nueva y volvían a reconectar. Y buscar en qué parte estaba la falla del cable. Que podía ser desde la casa hasta la empresa. En alguna calle de Curicó, ahí está el problema. ¿A quién enviaban? A los técnicos que entraban a esas casetas, ¿las veían ustedes alguna vez? Donde el técnico ponía un teléfono amarillo, generadores de tono, y empezaba a buscar clavija por clavija hasta escuchar el cable que llegaba hasta el cliente y emitir el ruido de módem. Ah, aquí está el cliente. Y ahí tomar los cables, buscar dónde estaba el corte y poner cableado nuevo. ¿Cuánto tiempo pasaba eso? Desde que usted mandó o detectó la falla hasta que se la solucionaron, fácilmente 1 semana o 2 semanas. Hoy día es casi igual, pues. No cambió mucho eso. Pero ese era todo ese proceso y costoso. En tiempo, en recursos, en cableado y sobre todo en detectar las fallas. Era muy difícil. Había que físicamente buscar los cables por los ductos Curicó hasta encontrarlos. Y por eso cada ciertas cuadras, ustedes si todavía ven, hay estos estantes de telefónicos, los backbone, que entraba ahí, hoy día están bajo tierra algunos, y entraba el técnico y tenía que empezar a probar tono por tono, con un generador de tono, que es una especie de auricular, hasta encontrar cuál es el que genera el ruido. Todo eso es la evolución que nosotros hemos tenido hoy día a digital, cambió, ¿cierto? Con fibra óptica y con ADSL. Así funcionaba. ¿Ya? 56 kilobits por segundo era la velocidad desde acá hasta acá. 56 kilobits por segundo. ¿Quería más velocidad? ¿Cuál era la solución? Poner un segundo cable y poner una segunda tarjeta modem. Así se solucionaba, se sumaban. Cada hilo, 56 kilobits por segundo. Pero era, por ejemplo, las compañías contrataban muchos cables. O sea, si tú querías más velocidad, tenías que ponerte nuevamente un cable completo en tu casa. Y otra tarjeta más, y en tu casa otro modem más. O sea, así era. El máximo que se permitía, en esa época eran 8. Eran 56 por 8. Esa era la velocidad máxima. O sea, 8 cables u 8 modem a tu hogar. Pagabas 8 planes diferentes. Y cada tarjeta era un número diferente. O sea, finalmente tenías 8 números telefónicos, 8 planes contratados. Por eso era carísimo. ¿Ya? Y análogo. Por lo tanto, era o datos o era voz. No podías transmitir 2 medios al mismo tiempo. ¿Ya? Eso, por lo menos, ha cambiado para nosotros, ha evolucionado harto y desapareció la tecnología PPPoE, por lo menos en Chile, y se cambió ¿a cuál? A ADSL. Y cuando usamos ADSL ya no tenemos que tener marcación, no nos amarran a un número telefónico y es un servicio digital. ¿Ya? Entonces ese fue el cambio que hay. Aquí el mismo router me sirve para las dos cosas, para PPPoE, donde me pide usuario y contraseña, o ADSL, donde yo no tengo ningún usuario y contraseña, sino que tengo una marcación que la hago automática asociada a la MAC del equipo. Hoy día me identifican con la dirección MAC de la tarjeta del router. Antes era con el usuario y la contraseña que me creaban. ¿Ya? Esa era un poco la tecnología que les quería mostrar. Ahora, esto lo vamos a hacer a nivel empresa, encapsulación PPP. Y lo que van a hacer primero es crear los usuarios. Entonces, en ambos routers tienen que crear las mismas cuentas. ¿Ya? Las mismas cuentas de autenticación. Si la hacen con mayúscula, ambas con mayúscula, ¿cierto? Si es minúscula, ambas con minúscula. Entonces hacía un usuario, yo lo voy a hacer con minúscula. Voy a hacer el usuario Movistar con password Cisco. ¿Ya? Y creo también, voy a hacerlo con mayúscula mejor para no confundirme. Voy a borrar este. No username Movistar. Ya, voy a hacerlo con mayúscula. Username Movistar, password Cisco, username Entel, password Cisco.
Entonces lo primero que debo hacer, si voy a hacer un enlace punto a punto entre dos empresas, debo crear la cuenta que voy a tener yo y la cuenta que está al otro lado, ¿cierto? Cuando era para servicio hogar, no se creaban cuentas por el lado del cliente, porque el cliente no era un router, se creaban solamente por el lado del proveedor. De ahí estaban creadas las 5.000 cuentas, ¿cierto? En esas centrales telefónicas, o 10.000 cuentas creadas con direcciones de teléfono y contraseña. ¿Ya? Yo alcancé a conocer cómo estaban asociadas las cuentas, unos cuadernos que tenían ahí, y buscar el número telefónico, ¿cierto?, del cliente, en qué sector era, qué ubicación geográfica tenía, ¿cierto?, para saber a dónde iba la tarjeta. Hoy día eso se ha automatizado, se ocupan mapas digitales, ¿cierto?, donde generan alertas y podemos saber qué cliente dio de bajo el servicio, si su equipo está con el plan al día o no. De hecho, hoy día, si yo no pago, inmediatamente se genera una alerta en un calendario en forma digital en la central telefónica del proveedor y me bajan el servicio automático, ¿cierto? Ni siquiera una persona lo hace. Si yo no pago en la fecha correspondiente, se baja solo. Y para automatizarlo, basta que yo llame, pague, hago la transacción y lo levantan. Antes no, pues como era físico. Había que desconectar tu tarjeta físicamente. Y tenía que ir la persona ya, el técnico, a hacerlo. Y trabajaban de lunes a viernes. Por tanto, si usted pagaba a las 2 de la tarde su cuenta, porque antes no había transacción electrónica, había que ir al banco, pagar, y pagabas a las 2 de la tarde, no había técnico disponible hasta el lunes de la mañana. O sea, todo el fin de semana estaba el servicio bajo. Ya, entretenido, ¿cierto? Ya. Creamos las cuentas y tienes que crear las cuentas en el otro dispositivo también. ¿Ya? De la misma forma. Mismos nombres, mismas contraseñas. Entonces, creamos los usuarios. Cuando tenemos ambos usuarios creados, en este caso en los dos equipos que van a trabajar punto a punto, viene la segunda parte de la configuración, la cual es levantar la encapsulación. Como este es un protocolo que trabaja a nivel de capa de enlace de datos, se hace directamente en las tarjetas de red, ¿cierto? Trabaja en la tarjeta a nivel físico, ¿ya? Vamos a las tarjetas seriales de los routers, tanto router Movistar como router Entel, ¿ya? Y las seriales 000. Vamos a eliminar estos equipos por acá que nos molestan en la topología. Entonces, para ello entran las seriales 000 y ven el tipo de encapsulación, encapsulation, y van a aparecer más de un tipo según lo que soporte el sistema operativo que estén trabajando. Entonces tenemos encapsulación, ¿cierto?, de tipo Fram Relay, ¿cierto?, que es la que vimos el otro día, la encapsulación ya para enlaces internacionales. Tenemos la encapsulación HDLC y tenemos la encapsulación PPP, ¿ya? La HDLC es una encapsulación que netamente se puede trabajar cuando hay equipos que no son del mismo proveedor. Por ejemplo, yo podría usar HDLC en un router Cisco y al otro lado cualquier otro, mientras soporte, ¿ya? Pero en cambio PPP lo vamos a usar solamente en protocolo punto a punto de equipo Cisco, ¿ya? Tecnología propietaria. Entonces, encapsulación ¿de qué tipo? PPP. Ya. Cuando hago la encapsulación PPP, inmediatamente algo se cae, ¿cierto? ¿Qué falló? ¿Por qué se cayó inmediatamente la interfaz? O sea, más que la interfaz, se cayó el enrutamiento y la tarjeta se cayó. Porque el otro lado está con HDLC. Debo ir a configurarlo, claro. Debo ir a levantarlo con el mismo protocolo. A pesar que antes de esto funcionaba todo, la encapsulación me dice que no encuentra o no identifica en el otro extremo al otro dispositivo. Se comunican los técnicos. Claro, voy al otro equipo y hago lo mismo. Levanto la encapsulación PPP. ¿Ya?
Claro, y cambia inmediatamente, ¿cierto? Cambia la cosa. Levanta la adyacencia, levanta las tarjetas, ¿cierto? Y nuevamente aparezco con el estado de arriba. Lo que nos falta todavía es la encapsulación, porque ahí la levantamos e indicarle las cuentas. Por algo creamos las cuentas. Entonces, sobre la encapsulación PPP, le vamos a explicar ahora el tipo de cifrado. ¿Ya? ¿Qué tipo de cifrado estamos ocupando? Hay dos tipos. Hay uno que se llama PAP y el otro CHAP. ¿Cuál es más seguro? CHAP. ¿Cuál es menos seguro? PAP. Se configuran de la misma forma, pero la diferencia es que PAP es texto plano. Por lo tanto, no va cifrado, ¿cierto? En este caso, el tráfico o la encapsulación. Lo único que le interesa es que estén creadas las cuentas en ambos extremos. ¿Ya? En cambio, con CHAP se crean las cuentas de la misma forma, pero además este protocolo cifra las contraseñas y el usuario por la red. Entonces, de todas formas, es mucho más seguro usar CHAP. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que le digo? En este caso, nuevamente a las tarjetas seriales, luego de haber puesto la encapsulación, les digo PPP Authentication y le digo el tipo de autenticación. En este caso vamos a usar CHAP. Ya. PAP solamente requiere que existe una contraseña, que existe un usuario para asociarlo al otro dispositivo. CHAP pide lo mismo, pero además agrega un tercer factor de cifrado. ¿Ya? Por eso se habla de un handshake. Asegurarme que el otro sea el correcto. Entonces, PPP Authentication CHAP. Se cayó. Porque ¿qué me falta? Al otro lado, también declararle cuál tipo de encapsulación va a usar. PPP y autenticación. Authentication CHAP. Ya. ¿Difícil o no difícil? Ya. En PAP, la diferencia también es que hay que tener solamente un usuario inverso. Es decir, en Movistar tengo que crear el usuario de Entel. Y en Entel debo crear el usuario de Movistar. Si yo uso CHAP, debo crear ambos usuarios, tanto el mío como el del otro extremo. Y en el otro equipo, lo mismo, el mío y el del otro extremo. Son similares, ¿cierto? Muy parecidos. Pero siempre opten por CHAP en lo posible. Si ven ustedes en su equipo y en las configuraciones y en el manual cuál tipo de los dos acepta, usen CHAP por seguridad, ¿ya? A pesar que sea un enlace único, punto a punto, y no hay nadie que intervenga por el medio, igual hay que ser un poco no tan extremo quizás, o no tan cauto. Si le ha dicho por ahí el profe Cristian, que en la seguridad todo puede pasar, ¿cierto? No se confíe. ¿Ya? Igual aplique el protocolo más seguro, siempre. Lo mismo que la red inalámbrica. O sea, si tengo WPA2 y tengo WPA, o sea, aunque yo ocupe la red inalámbrica, igual ocupe WPA2. Si voy a conectarme en este laboratorio y tengo Telnet y SSH, no confíe en los compañeros, ¿sí? No confíe en usted mismo. Eso sería la configuración, por lo menos bien sencilla de lo que hicimos hoy día, con CHAP. ¿Ya? Y debería aparecer que en las tarjetas seriales están usando el protocolo CHAP. Ahí está. Entonces, interface serial con el show running config aparece encapsulación punto a punto y además sobre la encapsulación autenticación de tipo CHAP. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hagan la prueba, cambien las contraseñas, pónganla en un lado todo en minúscula, en el otro lado todo en mayúscula, el usuario que crearon. ¿Qué pasa con la autenticación? ¿Funciona o no? No funciona porque tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Por eso si usan mayúscula, minúscula, ¿ya? Les va a botar inmediatamente la conectividad entre ambos.
chao.